todos los problemas tienen solución. Reflexiones con Andrés Mares. Aprendamos juntos las herramientas para trabajar en nuestro interior y realizar nuestros objetivos. Reflexiones que nos ayudarán a alcanzar la cumbre con determinación y voluntad. Iniciamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo desde la ciudad de Santiago de Querétaro, hoy 3 de diciembre del 2015, en esta fría mañana, para todo el estado de Querétaro y sus alrededores. Y bueno, pues como siempre, dándoles la bienvenida y recordándoles que nos pueden mandar sus sugerencias o sus preguntas a través de mensaje de texto al 442-330-1238, 442-330-1238, o si lo prefieren, al teléfono en cabina al 238-5111, 238-5111, o a través de mi cuenta de Twitter, que es @maresurrutia. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a reflexionar sobre una consulta que me hacen a través de mi correo electrónico info@andresmares.com, que con mucho gusto procedo a leer, porque tiene que ver con un problema pues siempre presente en muchos casos, como lo es el de tener relaciones conflictivas, y hoy vamos a reflexionar sobre cómo manejarlas, qué opciones tenemos frente a ellas y por supuesto el cómo procurar evitarlas. El mensaje de correo dice así, lo leo textual. Buen día, quería agradecerle su hermoso programa, lo escucho los jueves a las 9 de la mañana. Apenas lo descubrí hace un par de semanas y amé encontrar que mis principios de vida son compartidos. Me hace reafirmarlos y quererlos hacer con mayor ímpetu. Estaba por rendirme. Quisiera pedirle, si es posible, en alguno de sus programas se hablara cómo tratar con personas conflictivas, aquellas que te atacan constantemente, y para que esa persona entienda que no puede seguir su actitud en contra de mí. Estoy en una situación así y por momentos me gana la compasión por ese ser atormentado, pero otras me dan ganas de patearlo. Bendiciones para usted, muchas gracias. Bien, pues muy a propósito de la reciente conmemoración del día que promueve la erradicación de la violencia contra la mujer, y lamentablemente pues un caso también que sucede en muchos escenarios, no solo a las mujeres por supuesto, pero que tiene que ver con la realidad de que por diversas razones, por diversas causas, es cierto, se pueden estar teniendo relaciones conflictivas. Lo primero que habría que decir sobre esto es que no hay que desgastarse, reitero, no hay que desgastarse pretendiendo que la otra persona cambie. Tal vez ese sea el error número 1 en estas relaciones. Llegar a pensar que en algún momento dado se va a encontrar la fórmula mágica, se va a encontrar el proceso adecuado para lograr que la otra persona cambie. Bueno, y como lo hemos comentado en algunas otras reflexiones, la realidad es otra. Yo solo puedo cambiarme a mí mismo, yo solo puedo cambiarme a mí como persona, y claro, cambiando yo, va a cambiar la dinámica de mis relaciones, y es cuando habrá que esperar la respuesta de la otra parte frente a mi propio cambio, y en función de esa respuesta, pues determinar la pertinencia o no, inclusive de continuar con esa relación. Pero aquí la premisa que rige, porque se traduce a un desperdicio de tiempo y energía, es aceptar que no podemos cambiar a ninguna otra persona. Podemos buscar a través del diálogo, expresarle nuestros sentimientos, expresarle inclusive nuestro malestar, solicitarle que deje de proceder de esa manera hiriente o de esa manera que pues erosiona
y deteriora la calidad de la relación. Pero no podemos hacer más que eso. La gente tiene un mecanismo tal, o tenemos un mecanismo tal, que solo podemos plantearnos el cambio desde adentro. Solo cuando se genera un acto de conciencia, y a veces la vida se encarga de permitir o generar acontecimientos que nos mueven de manera involuntaria y no pocas veces contundente, pues hacer actos de conciencia y caer en la cuenta de algo que estamos haciendo mal y que debemos dejar de hacer, o de algo que deberíamos de hacer bien y que no nos hemos decidido a comenzar a hacer. El hecho es que el cambio es un planteamiento que solo se puede generar desde nuestro interior. Y a veces esa toma de conciencia puede promover el cambio, y es cuando podemos recurrir a la ayuda de otras personas, podemos recurrir al aprendizaje y la sabiduría de otras personas que han logrado el tipo de cambio que queremos, aunque siempre resaltando que solo puedo plantearme el cambio personalmente. No puedo planteárselo a nadie más. Puedo, en el mejor de los casos, hacerle ver las consecuencias de sus actos. Puedo procurar ayudarle para que entre en razón, como se dice ordinariamente, y precisamente partiendo de la contundencia y radicalidad de esas consecuencias negativas, pues poder pretender a que realice ese acto de conciencia y se anime a planteamientos de cambio. Pero no se puede hacer más que eso. Entonces aquí lo importante es ver qué tipo de cambio puedes generar tú, y me refiero a ti que me escribiste este correo, pero a todas las personas que pueden tener una situación similar a la tuya, en donde claramente pues está generando una situación de abuso psicológico, y a veces inclusive se puede llegar al abuso en términos físicos, pero aquí el punto es el cambio que uno se genere en sí mismo para dejar de permitirlo. Muchas veces permitimos ese tipo de abusos pues por diversas razones, que si bien algunas de ellas pueden ser bien intencionadas, pues ninguna puede justificar el que nos pongamos en una situación de exposición, de vulnerabilidad psicológica, económica o física. Y estas razones pueden ser, por ejemplo, en primer término, precisamente la esperanza de que la otra persona cambie. Y entonces empezamos a diseñar argumentos del tipo, pues es que en el fondo es buena persona, o es que está muy presionado y por eso se comporta de esa manera, o de ese tipo, pues muchas, que lo único que están implicando y lo único que están significando es que en el fondo estamos siguiendo con una postura que permite ese tipo de abusos. Aquí el problema es que se trata de una esperanza que de ordinario no suele tener fundamentos reales. ¿A qué me refiero? Ciertamente hay personas que se dan cuenta de que son hostiles, de que son groseras, tal vez de que son agresivas, y están poniendo medios para tratar de corregir su situación. Tal vez estén asistiendo a grupos de neuróticos anónimos, a lo mejor están yendo a terapia psicológica o a sesiones de coaching, o están leyendo literatura sobre cómo cambiar esa forma de ser. Como sea, claramente están habiendo intentos por parte de esa persona para cambiar y mejorar su situación. Bueno, en ese caso sí tiene sentido la esperanza. Puede tener mucho sentido el esperar el tiempo que haga falta e inclusive ayudarle a esa persona para que mejore su situación. Pero si la persona no está haciendo nada, absolutamente nada, por mejorar su situación, y sigue cada día siendo igual de prepotente, igual de insolente, igual de agresiva, de hostil, igual de pesada o pedante, bueno, aquí lo primero que hay que tomar en cuenta es que no hay forma de plantearnos la posibilidad de que vaya a mejorar la relación, porque definitivamente no va a haber forma de que esa persona mejore, cambie su actitud, si no recurre a algún tipo de ayuda o si no sigue algún tipo de estrategia para mejorar su forma de ser. En ese sentido, es muy importante
ver las cosas con objetividad. Y aquí, ciertamente, el querer a esa persona, por ser un familiar, por ser la pareja, inclusive por ser una persona amiga muy querida, pues no podemos permitir que ese tipo de vinculación, ese tipo de emociones que nos vinculan con esa persona, siga poniendo en riesgo nuestra integridad física, mental, emocional, económica, porque no hay que perder de vista que el punto de partida para la constitución de cualquier relación es el respeto. Si no hay respeto, no hay ningún tipo de base sobre la cual construir ningún tipo de relación. En otras palabras, no se puede justificar la permanencia de una relación en la que no hay respeto. El respeto es el fundamento para la comunicación, para la convivencia, para el diálogo, para el poder compartir. Y cuando no se vive una relación respetuosa, bueno, definitivamente se está yendo en contra de la propia dignidad. Y no puedes ir jamás en contra de tu propia dignidad. No hay nada que lo pueda justificar, no hay nada que le pueda dar sentido a esa postura en la cual, por, insisto, intenciones buenas, pero sin fundamentos reales, se está soportando una situación en la cual, número uno, no se ven visos de que vaya a mejorar porque la otra persona no está poniendo absolutamente nada de su parte por hacerlo. Y número dos, sin darnos cuenta, al mantenernos frente a esa situación, sin generar un cambio en nosotros mismos, no estamos haciendo más que agrandar esa situación, retroalimentarla de tal manera que cada vez se vuelve más incisiva, más amenazante, más hostil, inclusive hasta más peligrosa. Por eso, el primer punto que habría que observar frente a esa relación conflictiva es si la persona realmente lo acepta, en primer término, y en segundo término, está haciendo algo al respecto para mejorar su situación, su forma de proceder. Porque también los hay quienes aceptan, pues, que se dejan llevar por su mal carácter, entre comillas. También los hay quienes reconocen que por alguna adicción o simplemente por rasgos de su temperamento, pues pierde el control y es cuando se vuelve conflictiva. Pero de todas maneras, aunque lo acepten, no hacen nada al respecto. No ponen nada de su parte para cambiar. Bueno, pues entonces no alcanza con ese reconocimiento para sostener la relación. Y ahí el desafío para la parte afectada consistirá en trabajarse a sí misma para disponerse a terminar definitivamente con esa relación. Además, curiosamente, y me ha tocado testificar varios casos, cuando ya finalmente la persona afectada decide terminar con esa relación y cuando ya finalmente toma la determinación de dejar a esa persona, resulta que, entre comillas, de manera mágica y de manera imprevista, la otra persona cambia radicalmente y a veces hasta permanentemente. ¿Por qué? Porque luego la persona que se deja agredir no es consciente de que con esa permisión está contribuyendo a que la otra persona siga siendo agresiva. ¿Por qué? Porque la otra persona está obteniendo algo a través de esa forma hostil de ser. Cuando deje de obtenerlo, en el plano inconsciente, es probable, sin que haya garantías, que pueda cambiar, que pueda plantearse un cambio profundo. ¿Por qué? Porque se está viendo ante una de las experiencias que la naturaleza tiene previstas para promover cambios precisamente, y que es la experiencia de la pérdida. Cuando estamos a punto de perder algo o a alguien que son valiosos y significativos para nosotros, es cuando tenemos muchas veces la disposición para generar el cambio que sea pertinente, el cambio que sea necesario, y además hasta estamos dispuestos a hacerlos con un sentido de urgencia, esos cambios, con tal de no perder a ese objeto, a esa persona que son valiosos para nosotros. Claro, lamentablemente, pues muchas personas no lo valoran hasta que ya lo pierden. Ahí la parte crítica del proceso de cambio tiene que darse precisamente a tiempo, cuando uno está percibiendo que si no genera ese cambio va a perder
a esa relación valiosa o esa actividad importante o ese objeto significativo para nuestras vidas. Pero muchas personas ya se encuentran en tal grado de inconsciencia que definitivamente hasta después y a veces muy tarde reaccionan frente a la pérdida de la que fueron objeto. Bueno, pues entonces, pero tampoco es que uno vaya a decidir dejar a una persona hostil para ver si así cambia. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy grande. Lo que quiero subrayar es que primero te plantees cambios importantes en tu forma de responder a esa persona, que empiecen a mandarle señales poderosas, metamensajes le llamamos en programación neurolingüística, de tal manera a su inconsciente que empiece a procesar que si no cambia su forma de proceder contigo, entonces corre el riesgo de perderte. Claro, no se trata de que llegues de manera inmediata el día de hoy y le plantees de manera radical: si no cambias para mañana, me voy de esta casa mañana mismo. No, porque muchas veces poner a alguien contra la pared, sobre todo si se trata de alguien conflictivo, de alguien agresivo, no hace más que empeorar la situación. Si en cambio logras modificar tu forma de responder ante sus agresiones, ante sus críticas, ante sus ataques, tal vez ante sus burlas, esa persona irá notando que ya no eres la misma persona. Y cuando ya no eres la misma persona, tu relación ya no puede ser la misma. Es como en una fórmula matemática. Si tú cambias el valor de una de las variables de esa fórmula, cambia el resultado total de la fórmula, de la ecuación. Cuando tú cambias, necesariamente cambia la dinámica de tu relación, aunque sea conflictiva. No sabemos si para bien o para mal, porque dependerá de lo que la otra persona decida, pero definitivamente la situación ya no volverá a ser la misma de siempre. ¿Por qué? Porque cambiaste tú. Entonces aquí hay un punto importante a considerar. Si te sigue agrediendo, si te sigue atacando, si se sigue burlando de ti, es porque tú sigues reaccionando de la misma manera. Y aquí es muy importante, en un momento de silencio, en un entorno tranquilo, ponerse a pensar qué opciones de respuesta son mejores para empezar a generarlas frente a esa persona. O sea, lo primero que hay que identificar es un nuevo tipo de respuesta que pueda ser más eficiente, pueda ser más funcional, pueda generar un mejor resultado que el que hemos estado obteniendo a lo largo del tiempo, porque hemos reaccionado de la misma forma. Y recordemos, si queremos cambiar los resultados que obtenemos en nuestras vidas, necesitamos cambiar una de dos cosas en nosotros mismos: o nuestra manera de procesar lo que nos sucede, mentalmente hablando, o modificar nuestra manera de proceder físicamente ante las situaciones que estamos viviendo de manera habitual, de manera ordinaria. Entonces, primer punto: no pretendas que la otra persona cambie por iniciativa propia, a menos que te esté demostrando que así es, porque está haciendo algo al respecto. Si es así, entonces paciencia, confía en que lo va a lograr, apóyale en lo que pueda y en lo que puedas y en lo que quiera esa persona. Pero si no, sí ponte a considerar la posibilidad, no de patearlo como lo planteas en tu correo, pero sí de irte despidiendo de esa relación. Claro, aquí hay que tomar en cuenta factores que no me estás describiendo en tu correo y que pudieran implicar limitaciones serias a lo que estoy planteando como opción. ¿A qué me refiero? Bueno, a que si no eres independiente económicamente hablando, pues va a ser más difícil que puedas deshacerte de esa relación, o si el tipo de vínculo que te une con esa persona puede poner en riesgo a terceros, en fin. Yo estoy hablando aquí de generalidades porque no conozco al detalle las circunstancias de tu situación, pero en términos generales sí hay que plantearse un cambio en tu manera de responder. Un cambio que sea resultado de un acto de conciencia personal,
no un acto de tu impulsividad. ¿Por qué? Porque la impulsividad a lo que nos va a mover es a la venganza, es al desquite, es al ahora me las va a pagar, ahora verás de qué estoy hecha, en fin, ese tipo de reacciones, lejos de mejorar la situación, pues tenderán a empeorarla definitivamente. Pero, como entonces, ¿qué tipo de respuestas podemos plantearnos? Bueno, pues una de ellas puede ser el quedarte callada, ¿no? A lo mejor respondes gritándole y es lo que espera esa persona, porque ya está programada para esperar eso por tantos años de convivencia, es que le grites. Bueno, el que le dejes de gritar y te mantengas en silencio es un cambio muy poderoso que puede generar un despertar en su propia conciencia. O si te quedas callada, por el contrario, pues entonces más bien el cambio pudiera tener que ver con empezar a decirle: ¿por qué me tratas así? ¿Por qué eres así? Deja de tratarme de esta forma, no me vuelvas a gritar. En fin, depende de cuál sea tu forma habitual de reaccionar, habrá que pensar en una mejor forma de responder. Pero aquí sí necesitas hacerlo, insisto, en un entorno tranquilo, en un momento de calma, cuando no estén los impulsos, ni las pasiones, ni los sentimientos a flor de piel, porque cuando están a flor de piel solemos tomar decisiones, la verdad, pues bastante descabelladas, cuyas consecuencias suelen ser peor o más nefastas que las que prevalecían en la situación antes de haber reaccionado de esa forma impulsiva, o de esas maneras promovidas por el ego. Entonces, en primer lugar, no esperar que cambie la otra persona. En segundo lugar, plantearte un cambio en tu manera de responder. Y claro, vendrá después el siguiente paso, que es esperar a ver qué tipo de respuesta genera la otra persona. Esto es muy importante porque la otra persona al principio se va a desconcertar con tu nueva respuesta. Pero después del desconcertarse vendrá el disponerse a generar a su vez otro tipo de respuesta. Es una contrarreacción, por decirlo así, frente a tu nueva manera de responder ante su hostilidad y su agresión. Y ahí podemos esperar básicamente dos tipos de escenario. El primer tipo es que esa persona entre en razón, realice un acto de conciencia y empiece a mejorar su disposición. Ojalá sea ese el que se vaya a dar en tu caso y en el de todos los casos que, como el tuyo, pues sean objeto de abuso psicológico, físico o económico. Y el segundo escenario tiene que ver con la posibilidad de que empeore su manera de ser. ¿Por qué? Porque al tú responder de una forma distinta, la otra persona inconscientemente podría interpretarlo como pérdida de control, como pérdida de poder. Y por supuesto que una persona que ha sido conflictiva, pues no habría que esperar que le guste mucho, que digamos, el tener la sensación de que está perdiendo el control o el poder sobre la relación. Y entonces puede ser que, como esté teniendo esa experiencia de pérdida de control y de poder, pues reaccione peor a como antes lo hacía. Y entonces quiera volverse más hostil, quiera volverse más agresivo. Y bueno, pues entonces con mayor razón habría que pensar en la posibilidad de realmente concluir con esa relación. ¿Por qué? Porque lejos de mandar la señal de que está dispuesto al cambio, está claramente mandando una señal de que está en un proceso de deterioro personal. Y como alguna vez señalé en otra reflexión, si no estamos mejorando, entonces estamos empeorando. Y es lo más probable que suceda con esa persona. Si ante esas nuevas respuestas de tu parte, lejos de mejorar, lejos de tratar de al menos reducir su nivel de hostilidad, por el contrario lo incrementa, entonces es una señal clara, por demás, de que convendrá buscar formas de ir terminando paulatinamente, progresivamente con esa relación para que te dejes de exponer. ¿Por qué? Porque esa persona se encuentra en un proceso de deterioro del cual muy difícilmente podrá revertirse. Después del corte consideraremos, bueno, muy bien, ya que tengo clara la nueva respuesta,
¿Cómo puedo implementarla en mi manera habitual de proceder ante esa relación? Bueno, profundizaremos en ello después de este corte. No se vayan. Lo único constante es el cambio. Tú no le cambies. Quédate con nosotros. Reflexiones con Andrés Mares. Continuamos en Reflexiones con Andrés Mares. Tú tienes mucho que decir. No esperes. Marca 238-5111. Reflexiones con Andrés Mares. Bueno, pues continuamos aquí en su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Estamos reflexionando esta mañana sobre las relaciones conflictivas y qué opciones tenemos frente a ellas. Saludos a Elsa Guerra, gracias por tu saludo matutino, una fiel radio escucha. Y bueno, pues decíamos antes del corte, ya que tengo identificada la respuesta más idónea, la nueva respuesta más idónea para hacer frente a la persona conflictiva, ¿cómo la implemento para llevarla a la práctica? Bueno, esto es muy importante porque muchas veces nos hemos propuesto cosas que a la mera hora, cuando suceden, pues no actuamos como nos habíamos propuesto. Y esto por diversas razones que todos conocemos bien. Unas de ellas tienen que ver con nuestra zona de confort y la habitual resistencia al cambio, otras veces por miedo, otras veces porque se nos olvida en el momento actuar de la forma que habíamos previsto, otras veces por ignorancia, porque no sabemos exactamente cómo hacerle. El hecho es que es importante que primero logremos la nueva respuesta en nuestra mente. ¿Qué significa eso? Nuestro inconsciente tiene que familiarizarse con escenarios más que con sermones para proceder al cambio. En otras palabras, si yo quiero que de manera natural, espontánea, genere una nueva respuesta frente a la misma situación que estoy enfrentando, necesito ensayarlo mentalmente varias veces antes de lograrlo hacer físicamente. Pero ensayarlo significa hacer tal cual una representación mental interna en la cual me veo a mí mismo generando la nueva respuesta una y otra vez. Es como cualquier otro aspecto del entrenamiento al que nos podemos someter para mejorar alguna de nuestras habilidades o para adquirirla, de hecho, pues de lo mismo sucede cuando nos planteamos una nueva respuesta, cuando nos planteamos una nueva actitud, cuando nos planteamos lo que sea nuevo en nuestras vidas. Primero hemos de lograrlo hacer mentalmente. Y entonces, ya que tienes identificada la respuesta, pues hay dos formas de ensayarla mentalmente hasta que ya tu inconsciente se familiarice con ella y entonces la genere de manera espontánea después de determinado tiempo de práctica mental. Una primera forma, y esta forma les sirve a aquellas personas a las que les cuesta trabajo porque no son de predominio visual, crear imágenes en su interior. Para aquellas personas a las que les cueste trabajo imaginar esa nueva forma de proceder y poner al detalle en esas imágenes pues características como pueden ser cierto color, la ubicación en cierto lugar, con ciertas formas, con brillo, etcétera. Bueno, lo que pueden hacer es escribir, poner por escrito la descripción de esa nueva forma de responder, tal como lo harían si se la estuvieran narrando a una persona en la que confían y a través de una carta, ¿no? Es decir, vamos a suponer que en tu caso, que de la que me escribiste, te das cuenta de que una mejor nueva respuesta es dejar de quedarte callada y empezar a ponerle un alto verbalmente, sin groserías, sin alteraciones, pero sí con firmeza y con claridad. Y entonces vamos a suponer también que te cuesta trabajo crear la imagen mental interior en la cual te ves a ti misma ya respondiendo de esa nueva forma. Es decir,
con una forma asertiva en la que claramente le pones un alto con firmeza, con serenidad. Entonces, si te cuesta trabajo crear esa imagen porque tu predominio de representación interna no es visual, a lo mejor es auditivo o es kinestésico, entonces le escribes una carta a una persona en la que confíes mucho y entonces como narrándole que ya estás generando la nueva respuesta. Puede ser algo así como: querida fulana, te escribo para narrarte y escribirte con detalle que ante fulano mi nueva forma de responder es diciéndole con firmeza y con claridad que ya deje de comportarse así, que no voy a permitir que siga abusando de esa manera contra mi persona, y además lo veo claramente que lo hago en la sala de mi casa, que es donde sucedió el último altercado, y justamente enfrente del sillón sobre el que él se suele sentar, y me sentí muy segura de mí misma, me sentí tranquila, a pesar de que todavía estaba triste y enojada por su manera de proceder. Empecé a experimentar interiormente un nuevo tipo de poder sobre mis emociones que él claramente notó porque se vio reflejado en su rostro, y así sucesivamente sigues haciendo una descripción detallada y lo más extensa posible de cómo te imaginas que, por un lado, generarías tú esa nueva respuesta, y por otro lado también la respuesta que estás generando en la otra persona, precisamente por la novedad de la situación. ¿Qué sucede? Ya que termines de relatar en tu carta todo ese escenario, todo ese proceso de cambio en tu respuesta, conserva la carta y todos los días haces una lectura, la mayor cantidad de veces que sea posible, haces una lectura en voz alta, a solas, del contenido de esa carta, para que auditiva y kinestésicamente estés generando esos componentes visuales que van a terminar de generar la experiencia mentalmente en ti primero, y a base de hacerlo repetida y reiteradamente vas a poderlo incorporar como una nueva respuesta. La pregunta aquí es, bueno, ¿y cuándo sabré que ya estoy lista para responder de esa manera? Bueno, pues lo sabrás interiormente. Tendrás una sensación de confianza, de seguridad, de tranquilidad, que te dirán: ya estás lista para proceder de esta nueva manera. Hay que ensayarlo muchas veces, de manera previa. Como cualquier otra cosa en la vida, la práctica hace al maestro. Si queremos dominar esa nueva respuesta, necesitamos ensayarla varias veces con intensidad antes de poderlo convertir en una nueva forma de responder. La otra manera pues es precisamente creando visualmente la experiencia y anclándola interiormente a través de ciertas afirmaciones que nos hacemos antes y después de haber creado esa experiencia. Por ejemplo, del tipo: yo merezco un mejor trato, por eso voy a proceder así a partir de ahora, y entonces reproduzco mentalmente y con detalle cómo quiero responder, y veo claramente la forma, el semblante, la respuesta, la reacción de la otra persona, y voy imaginando cómo eso me va generando cada vez mayor poder interior, que claramente la otra persona nota, y entonces empieza a ver una respuesta diferente por parte de esa persona. Y al terminar de hacer ese ejercicio de visualización, pues puedo concluir con otra afirmación, como pudiera ser: a partir de ahora te pido que procedamos de esta manera, dirigiéndote a ti misma, dirigiéndote en concreto a tu inconsciente, para que se vaya reforzando la nueva forma de proceder. En tu correo nos mencionas que buscas que no te afecte la forma de ser de esa persona. Bueno, esto, además de que no es posible, tampoco en un sentido profundo es deseable. ¿Por qué? Porque, siendo honestos, siendo objetivos, la única forma de que logre que lo que hace alguien deje de afectarme es logrando que esa persona deje de importarme.
Y pues muchas veces esa no es la mejor opción por una razón muy simple y una razón a la vez muy, muy profunda. Porque implicaría que cada vez te vuelves más insensible a la situación de los demás, implicaría que estás endureciendo tu corazón, implicaría de alguna manera que la otra persona ganó. Es normal en una persona que ama que se vea afectada por la forma negativa de ser de otras personas. Entonces no es tanto una cuestión de impedir que te afecte la actitud o la postura de alguien, sino más bien es una cuestión de reducir en todo caso el nivel de afectación para lograr generar esa nueva respuesta y con la nueva respuesta pues buscar que se incrementen las posibilidades de un cambio en la otra persona y por lo tanto un cambio completo en la relación. Pero insisto, no depende de nosotros, depende de la actitud y la disposición de la otra parte, y sobre esa actitud, sobre esa disposición, pues no podemos hacer mayor cosa, lamentablemente. Por eso es muy importante el saber sufrir, el saber qué hacer con el grado de afectación. Y una de las cosas que hay que lograr hacer para reducir el grado de afectación respecto a la actitud y manera de proceder de otras partes es dejando de personalizarlas. Es muy importante. En alguna ocasión les compartía lo que yo llamo los 5 mandamientos de la ley de Andrés Mares, la ley del desarrollo humano de un servidor, y el 5º mandamiento es precisamente ese: no personalicéis, es decir, no tomar a personal las formas de ser de otras personas, las formas de ser hostiles, las formas de ser burlonas, las formas de ser grotescas, groseras, indiferentes de otras personas. ¿Por qué? Porque si personalizas, es decir, si llegas interiormente a pensar que esas personas se comportan de esa manera debido a que algo anda mal en ti, en términos de que no vales lo suficiente o de que no eres lo suficientemente importante o interesante, entonces estás personalizándolo, estás asumiendo que tú eres la causa de su forma rastrera de ser. Y no, digo, puede ser que sí. O sea, si resulta que en prácticamente todas tus relaciones las personas son hostiles contigo, las personas se burlan de ti, las personas te agreden, bueno, entonces sí ponte a considerar en la posibilidad de que seas tú el problema, no las demás personas. Pero cuando se tratan de casos aislados, cuando se tratan de personas de una o dos que te agreden, porque claramente son personas amargadas, son personas de mentalidad cerrada, obtusa, son personas resentidas, son personas inseguras y a través de su prepotencia tratan de contrarrestar esa sensación, ese sentimiento de inseguridad. Bueno, pues entonces sí, lo más probable es que el problema se encuentre en esas personas o en esa persona y no en ti. Entonces, si dejas de personalizar, te encontrarás en una experiencia de afectación muchísimo menor. ¿Por qué? Porque lo que suele incrementar la afectación e inclusive crear drama en nuestras experiencias de vida es el sentirnos menos. ¿Por qué? Porque hay personas que no nos quieren, no nos escuchan, no nos comprenden, no nos estiman. A ver, despertemos, siempre habrán personas así. No somos moneda de oro que le pueda gustar a todo mundo. Eso es imposible y además es impensable. Lo que sí podemos hacer es caer en la cuenta de que por diversos motivos, pues habrá personas a las que no les caigamos bien y eso no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver más bien con una característica de la naturaleza humana. Es decir, no todo el mundo es transparente, sencillo, abierto, positivo en sus relaciones. Hay personas que cargan tal cantidad de conflictos en su propia vida, de experiencias que no han superado o que no pudieron resolver porque no quisieron la mayoría de las veces.
Bueno, pues entonces, ¿qué tal si dejamos que sigan cargando con sus propios pesares, pero que no los descarguen en nosotros? Y dejarán de descargarlo a nosotros cuando vean que dejamos de personalizarlos. Cuando dejamos de personalizar las faltas de los demás, las deficiencias en los demás, la fragilidad de los demás, bueno, pues ya buscarán a otras personas que sí caigan en su juego emocional, que sí caigan en sus redes, a nosotros nos dejarán en paz, porque podrán constatar que nosotros seguimos con nuestro propio plan de vida, nos dedicamos a asumir responsablemente nuestra experiencia de vida, sin que nos detengamos a considerar la situación de otros que no quieren cambiar, y más bien nos dedicaremos a aquellas personas que como nosotros estén orientadas al cambio, a la mejora personal. Porque también, seamos sinceros, muchas veces el que nos relacionemos con personas de ese tipo de características, pues algo nos está diciendo sobre la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si yo me veo como una persona poco valiosa, si yo me veo como una persona insignificante, pues ¿de qué tipo de gente me voy a rodear? Pues de gente que me va a tratar como eso. O sea, no veo que los fracasados busquen o logren siquiera tener entre sus mejores amigos a los exitosos, por una razón muy simple, porque ¿a qué persona exitosa le va a interesar relacionarse con una fracasada? Pues a ninguno. Entonces, ojo también, asumamos la responsabilidad del tipo de relaciones que estamos permitiendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el tipo de relaciones que estamos permitiendo en nuestras vidas están reflejando el concepto en el que nos tenemos a nosotros mismos. Y obviamente a la familia uno no la escoge. La familia pues ya viene con el kit de nacimiento, ya tú no puedes elegirlos, pero a tus amigos sí, a tu pareja no se diga. Entonces, ojo, si tus amistades o tu pareja no te están contribuyendo, no te están aportando, no están sacando lo mejor de ti, pues ¿sabes qué? Pues entonces no están siendo buenos compañeros de viaje de tu vida. Y vete pensando seriamente en formas respetuosas, delicadas, pero también contundentes de ir terminando con esas personas. En cambio, rodearse de personas que te exigen, te inspiran, te aportan, eso sí es poder compartir y tener la experiencia de la compañía real, enriquecedora, significativa en este proceso del viaje de nuestras vidas. Entonces también asumamos la responsabilidad por el tipo de personas con las que nos permitimos relacionarnos y seamos más exigentes con el perfil que buscamos en aquellas que consideremos nuestros amigos y en aquellas personas que no sean igual de buenas o mejores que nosotros, mejor darles las gracias, dejarlos que sigan su propio rumbo y nosotros continuar, aunque sea con menos personas, pero con personas de calidad, personas que sean continuamente apoyo e inspiración para mí. Y se preguntarán aquellos que no escucharon en aquella ocasión el programa cuáles son los otros 4 mandamientos, pues con mucho gusto se los comparto. El primer mandamiento es no exageréis. Tendemos a exagerar las cosas, sobre todo cuando no nos salen bien, cuando no nos salen como esperábamos, y entonces somos creadores de nuestro propio drama. El no exageréis es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es no os entromezcáis. Es decir, tendemos a querer arreglar la vida de los demás, meternos en sus asuntos y volteamos a ver nuestra propia vida, nuestros propios asuntos. Y pues muchas veces tenemos que reconocer que mejor tenemos que arreglar nuestra propia casa antes de seguir pretendiendo arreglar la casa de los demás. Tercer mandamiento, no estorbéis. Y si no estoy ayudando de alguna forma, estoy estorbando. No hay de otra. Tengo que encontrar formas de ayudar, de contribuir, aunque solo sea con una sonrisa, en mi entorno, y si no lo estoy haciendo así, entonces estoy representando un estorbo para el desarrollo y el crecimiento de los demás. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, no hay que entrometernos, no hay que estorbar, no hay que exagerar. El cuarto mandamiento es no os compliquéis.
¿no? Ahí el ego, la soberbia, nos llevan a formas muy elaboradas, muy enredadas de interpretar las cosas, de proceder ante diversas situaciones, de evadir los problemas y complicarlos aún más, en fin. Y el quinto, pues el que acabo de mencionar, no personalicéis, no tomes a personal las formas miserables de ser de otras personas, porque si, reitero, se tratan de unas cuantas personas, pues entonces tiene que ver con problemas existenciales en su vida, no con tu forma de ser. Ahora, si son todas las personas en tus relaciones, pues sí, entonces claramente quien tiene que cambiar pues es uno mismo, porque ni modo que todos los demás estén mal y uno sea el que esté en lo cierto. Entonces, para concluir, ante las relaciones conflictivas, bueno, obviamente lo primero siempre será pues evitarlas, prevenirlas, ¿no? Y es lo que acabamos de decir. Exige más de aquella persona que consideres tu amiga. Exígete más a ti mismo para poderte rodear de personas que valgan la pena. Porque si tú no eres mejor en lo personal, pues no puedes aspirar a relacionarte con mejores personas. Entonces hay que prevenir desde ahorita futuras relaciones conflictivas, exigiéndonos ser mejores nosotros mismos y rodearnos de personas que se exijan a sí mismas ser mejores. En segundo lugar, bueno, pues si ya tengo esa relación conflictiva, pues tener claro que no la puedo cambiar yo. No puedo promover un cambio en esa persona. En todo caso puedo cambiar de persona, pero no puedo cambiar o no puedo promover que la persona cambie en sí misma. Entonces, ¿qué hago? Bueno, genero un cambio yo. Genero un cambio en mi manera de responder, en mi manera de proceder con respecto a esa persona, haciendo un acto de conciencia, en un momento de tranquilidad y de silencio, y buscando mejores opciones. Y una vez que encuentre una mejor opción o varias opciones que sean mejores que las que actualmente estoy teniendo, bueno, hago mi ensayo mental de esas acciones, ya sea que la escriba en una carta que relea varias veces, describiendo al detalle cómo es mi nueva respuesta, o también generando ejercicios de visualización en los cuales a través de afirmaciones específicas, refuerzos a disposición, en las cuales incluyo sensaciones, cómo me voy a sentir una vez que logre esa nueva respuesta frente a esa relación conflictiva y experimente interiormente el nuevo poder que eso me genera, y habiéndolo ensayado el suficiente número de veces, pues finalmente aplicarlo en la vida práctica en el ámbito físico, y habiéndolo aplicado, pues esperar a ver qué tipo de nueva dinámica se forma en la relación, y basándome en la nueva dinámica que se derivó de mi nueva forma de proceder, pues ver si tiene sentido o no continuar con esa relación. Si lo tiene, pues entonces ya será en otro contexto, en otro término de cosas, con otra disposición, y tenemos buenas posibilidades de que esa relación mejore y prospere. Pero si no, pues entonces ser contundentes, ser claros y terminar con esa relación lo más pronto posible y de la mejor manera posible. Pues es así como terminamos con nuestra reflexión del día de hoy. Les recuerdo, pueden mandarme sugerencias de temas sobre los que les gustaría reflexionar. Pueden escribirme a mi correo info@andresmares.com, o también pueden hacerlo directamente en mi página de internet www.andresmares.com. Ahí en la pestaña de contacto, ahí me pueden hacer sus sugerencias o consultas, y con mucho gusto las atenderemos. Y también en esa página pues pueden acceder a este material y otro tipo de material relacionado todo con el desarrollo personal. Y no me quiero despedir sin mandar un saludo a la señora Carmen, que nos escucha allá desde la colonia El Retablo. Saludos para todos los que nos escuchan desde esa colonia. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a ustedes su presencia en este programa. Aquí nos estaremos escuchando el próximo jueves a las 9 en punto. Gracias allá en los controles, Chilo, como siempre. Y pues yo soy Andrés Mares, y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.
Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Alexei Tolstoy. Aquí termina nuestro recorrido este día. Sintonízanos la próxima semana para aprender juntos a hacer realidad lo valioso de la vida. Reflexiones con Andrés Mares por Radio Querétaro.